Bien, de la clase pasada habíamos estado practicando con el tema de las funciones y yo les había dejado una actividad extra para que la puedan realizar. Hubo algunas dudas que quedaron, entonces lo que voy a hacer es armarlo y resolverlo en vivo. Porque después las otras actividades que subí ya están directamente armadas ya son archivitos de Excel. Así que acá vamos a crear este proyecto. Entonces en este caso tenemos venta diaria. Este proyecto es de la clase anterior. Precio unitario, cantidad, precio por cantidad, costo, precio final, y acá arribita el tema de la fecha. Venta diaria me tiene que ocupar el espacio de 6 columnas, por lo tanto acá lo voy a estar combinando. En este caso lo que es la fecha, yo lo estoy armando tal cual como está acá, pero en realidad esta celda de fecha tendría que ir acá encima del IVA para que la fecha no quede afuera de la página, afuera de la tabla, si no, no queda bien. Entonces quedaría acá la fecha y después en estas celdas donde colocaríamos la función para que aparezca la fecha del día. Profe, Dime. ¿es precio por cantidad que está antes del IVA? Exacto. Ah, gracias. No, de nada. Vamos a hacer un poquito más grande la pantalla. Ahora sí. Y recordemos que para que quede en 2 renglones, tal cual como se encuentra acá, tenemos que seleccionar las celdas y desde el grupo alineación ajustamos el texto. O sea, hacemos clic en este botoncito. Y ahí queda en 2 renglones. Lo que sí hay que prestar atención cuando estamos dividiendo con los renglones es lo siguiente. Si yo, por ejemplo, no dejo espacio, por ejemplo, acá puse precio final todo junto, sin espacio, entonces lo toma todo como una única palabra y la va cortando, pero obviamente no hace una separación entre sílabas, va cortando las letras. Entonces siempre, si yo quiero que una palabra quede arriba y la otra quiero que quede en el renglón de abajo, tiene que haber una separación, ya sea entre las palabras o si nos encontramos con algún número que diga porcentaje, por ejemplo comisión y aparte la palabra porcentaje, para que quede separadito en 2 renglones, nos aseguramos que siempre tenga un espacio en blanco. Esto hace que queden uno debajo del otro. Vamos a alinearlo. Recuerden que para poder alinearlo usamos las opciones de alineación básica, izquierda, al centro, a la derecha, y después las 3 alineaciones que se encuentran en la parte superior para indicar si quiero que quede arriba, o sea, en la parte superior de la celda, si quiero que quede en el medio o si quiero que el texto quede en la parte inferior. Estas opciones de alineación solamente las vamos a poder ver la diferencia si tenemos una celda bastante grande. Si yo, por ejemplo, elijo este tipo de alineación, acá en la celda de fecha, vemos que no hay casi ninguna diferencia entre una y otra. Por el contrario, si yo cambio el tamaño de esta celda, ahí recién puedo visualizar la posición del texto. Para saber qué es lo que están cambiando estos botones que se encuentran arriba. Voy a darle un bordecito. Ahí lo tenemos. Colocar la fecha actual en la celda correspondiente mediante la fórmula de fecha.
El enunciado no me pide que la fecha se actualice. Si yo quiero, puedo usar igualmente la función hoy. Me va a estar devolviendo la fecha. Recuerden que si pasa esto, significa que el ancho de la columna no es lo suficientemente grande para mostrar los datos. Así que hay que estirar la columna. Me posiciono acá en la línea divisoria. Ahí mantengo presionado y arrastro. Puedo usar la función hoy o puedo usar la función fecha. Lo único, recuerden el orden. Primero se carga el año, punto y coma, después el mes y por último el día. Lo siguiente es: la columna de código será completada con autollenado, comenzando del número 120 con un intervalo de 6. Recuerden que teníamos distintas formas de trabajar con los intervalos. Teníamos, si por ejemplo, vamos a ir acá, yo tengo que seleccionar todas las celdas. En este caso son 9 porque en el siguiente punto me dice, bueno, completar la columna del producto con 9 electrodomésticos. Entonces significa que van a ser 9 datos acá. Una vez que lo tengo, teníamos la opción de ir al grupo edición y desde el botón de rellenar le indicamos el valor de la serie, o sea, el valor del incremento. Yo quiero que vaya de 6 en 6, entonces acá en el incremento le coloco el 6 y va automáticamente. Esa era una opción. En caso que no tengamos este método para poder rellenarlo, tengo que hacerlo manualmente y decir, bueno, si tiene que ir de 6 en 6, el siguiente número es 126. Selecciono ambos valores y arrastramos hasta tener un total de 9. Bueno, acá me sobra uno. Ahí está. Hasta tener el total de los 9 valores. Recuerden que lo que es la parte del autollenado, cada uno después utiliza la herramienta correspondiente, ya sea si tiene la opción para rellenar o si no, hacerlo manualmente. 9 productos, 9 electrodomésticos. Yo esta la voy a dejar vacía, ustedes después la completan. El precio unitario será completado con autollenado, comenzando por el 150. Entonces ahí tenemos 150. Y me dice que va a tener un intervalo de 45. Lo mismo que antes. Yo selecciono, me voy a la opción de rellenar y le pongo, en este caso, 45 como incremento. La cantidad con autollenado, comenzando por el número 1, con un intervalo de 1, o sea, tiene que ir de 1 en 1. 1, 2, 3. Marcan ambos valores y autollenado. Acá salta el punto 6 y me dice, la columna IVA será el resultado, pero ¿qué pasa? Todavía me falta calcular el precio por cantidad. Esta misma celda ya me dice el cálculo que tengo que hacer, que es precio por cantidad. Por ese motivo en el enunciado no aparece. Entonces acá, ¿qué tengo que hacer? Seleccionar el precio y multiplicarlo por la cantidad. Así sencillito directamente. ¿Cómo vamos hasta este punto? ¿Se va entendiendo? ¿Hay alguna duda? Más o menos lo que ya veníamos trabajando, pero igualmente, ¿cómo vamos? Muy bien. Aquí.
hasta ahí, profe, hice bien así como usted hizo, pero me quedé ahí en la columna del IVA. Ok. No sé cómo avanzar. No problema, no problema. Entonces, ahora, ¿qué pasa? El enunciado me dice la columna de IVA será calculado, será el resultado del producto, ok. Acá ya me está indicando el cálculo que tengo que hacer. El producto en matemática es una multiplicación. Y me dice que es la multiplicación entre el precio unitario, la cantidad y el porcentaje correspondiente. El porcentaje que corresponde de IVA, acá en Argentina es del 21%. Entonces lo que hacemos es el precio por la cantidad. Acá tenemos dos opciones. Yo voy a hacer un clic, precio por cantidad, que es esta celda, la multiplico y voy a poner manualmente el 21%. Y hoy vamos a ver cómo evitar tener que escribir el porcentaje acá. Pero por ahora yo lo voy a hacer así directamente. Precio por cantidad por 21%. Esa sería la fórmula. O podría agarrar el precio unitario, multiplicarlo por la cantidad y después multiplicarlo por el 21%. Esa es otra opción, en caso que lo hayan realizado de esta manera, también es válido. Pero en este caso yo prefiero agarrar la información de la columna precio por cantidad, porque acá ya tengo el resultado de esta multiplicación. Entonces no hace falta que yo en el IVA vuelva nuevamente a multiplicar estos valores, porque ya la formulita la tengo resuelta acá. Entonces ahí directamente precio por cantidad multiplicado el 21%. Vamos hasta aquí. O sea que en esa columna va el porcentaje nada más entonces. Exacto, pero hay que hacer el cálculo. El precio por cantidad multiplicado el porcentaje. Ya. Y luego al final nos dice: la columna precio final será la suma de el precio por cantidad y la columna del IVA. Entonces acá podemos hacer uso de la función suma y seleccionar ambas celdas, o directamente esta celda más esta otra. Y luego autollenado. Después me dice calcular el total general con autosuma. Significa que del precio final yo voy a necesitar el cálculo de un total. Entonces, abajito de todo,
Vamos a ponerle un poco de borde. Entonces acá abajo, vamos a resaltar con negrita, le voy a poner el total. Tengamos siempre presente que, en este caso, acá ya me indica que tengo que utilizar autosuma. Así que me posiciono donde quiero el resultado y presiono el botoncito de autosuma. Voy a darle un poquito de colorcito. Ahí estaría. Después en el punto 9 me dice calcular el máximo, mínimo y promedio de la columna precio final. Yo podría colocar acá promedio, máximo y mínimo para traer toda la información de este lado. O, para que no quede la tabla de esta forma, podría, vamos a cortarlo, clic derecho a cortar, lo podría colocar en una tablita auxiliar fuera de lo que es la tabla. Pero acá tendría que hacer una aclaración y poner, por ejemplo, precio final, como para aclarar que esta información viene del precio final, o dejarlo acá abajo, o sea, como ustedes prefieran, o colocarlo acá. Dejaríamos este espacio y colocarlo de este lado. En muchas ocasiones, como dentro de todo son poquitos datos, o sea, no es mucho, a veces se coloca justo debajo de la propia tabla. Para el promedio, me voy acá en el grupo de edición y en la lista desplegable del botoncito de autosuma, elijo la función promedio. Por defecto, tengan cuidado siempre acá, no se olviden que Excel, una vez que detecta números arriba, selecciona todo. Y acá en el promedio me está incluyendo el total. Entonces no, yo quiero el promedio de los valores que se encuentran arriba. O sea, solamente esta información. Después para el máximo, lo mismo. Y para el mínimo. Son las funciones de estadística, simplemente para estos valores, nada más. Después el último punto, que es hacer presentación de planilla, es colocarle los bordes, color y también darle el formato. Como se trata de dinero, tengo que darle el formato correspondiente. Con la tecla control presionada yo puedo seleccionar varias celdas al mismo tiempo. Yo, por ejemplo, puedo marcar estas celdas y después con control, sin soltar la tecla control, voy seleccionando varias celdas, varios rangos. Y de esa manera, ahí le asigno el formato. ¿Alguna duda que haya quedado con este ejercicio? ¿Algún punto donde se hayan perdido?
Aquí, aquí. Very good. Bien. Bueno. En el Classroom, en la clase número 3, vamos a descargar todos, pero vamos a empezar con, no sé si al 13 llegaremos, pero vamos a empezar con el ejercicio en el práctico número 9. Vamos a descargarlo. Y al momento de abrirlo, siempre recordemos de habilitar la edición de dicho archivo. Recuerden tener apagaditos los micrófonos, así no se hace acople con la clase. Una vez que tengan abierto el ejercicio, el TP9, me avisan y lo empezamos a ver, porque en este punto hay que prestar mucha atención, ya que lo vamos a estar utilizando de acá en más. Las referencias absolutas. Tenemos que entender bien cómo es que funcionan. Recuerden el TP9. Solo ese ahora, ¿no? Exacto, ahora hacemos este ejercicio. Solo voy bajando de a uno, si no me hago un lío. No hay problema, no hay problema. Una vez que lo tengan descargado, no se olviden de avisarme. Aquí, aquí. Bien. Hasta acá, nosotros, cuando hacemos los cálculos, si la fórmula o la función que tengamos que utilizar es la misma para las celdas, nosotros pues, generalmente hacemos el autollenado. En el ejercicio anterior, que era precio por cantidad, después el cálculo del IVA, el precio final, la fórmula era la misma para el resto de las filas. Entonces nosotros arrastramos hacia abajo para generar el autollenado. En las primeras clases, cuando vimos este tema del autollenado, al momento de arrastrar yo les iba mostrando que se iban actualizando
las posiciones. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy seleccionando la celda C3 y la celda D3, al hacer autollenado cambia y va bajando a la fila correspondiente. Si antes estaba en la fila 3, ahora voy bajando a la fila 4. Y así con cada uno. Fila 5, fila 6, hasta llegar a la última fila donde está el siguiente dato que está en la fila 11. Lo mismo con cada uno. Acá estoy seleccionando la fila 3 y si hago autollenado va bajando. Pero en algunas ocasiones nos va a ocurrir lo siguiente. Voy a hacer esta fila, la primera un poco más alta, y le voy a sacar los colores porque no veo nada. Un segundo. Vamos a ponerle, le voy a poner relleno blanco y el color del texto interior en negro. A ver, ahora, ahí está. Bien. Acá en este caso, en esta columna yo tengo que hacer una suma. Entonces acá tengo el número 200 y como siempre les comenté desde el primer día del curso de Excel, si tenemos el número en una celda, lo seleccionamos para hacer el cálculo, o sea, no lo escribimos manualmente. En el caso del ejercicio anterior, el 21% no lo tenía escrito en ninguna celda, entonces ahí sí, me vi en la forzosa necesidad de escribirlo dentro de la fórmula. Entonces acá yo tengo el 200 más y tengo que sumarlo sobre el numerito que se encuentra arriba, que es el 10. Y obviamente como lo tengo suelto en una celda, o sea, no está compartiendo espacio con un texto, puedo seleccionarlo para hacer el cálculo. Y me da el resultado 210. Hasta acá estamos bien. Yo sé que en toda esa columna tengo que hacer una suma. Obviamente, una vez que ya resolví la primera fila, ¿qué es lo que hacemos? Autollenado. Mantengo presionado y arrastro hasta la última celda. En este caso, si yo parece que la fórmula funciona, está haciendo la suma, pero el resultado que me está devolviendo no es el correcto. Porque de repente yo tengo 800 más 10 no va a ser nunca 1010. Y lo mismo en el resto de los números, me está dando cualquier otro resultado. Y acá es donde entra lo que se conoce como referencias. Cuando nosotros hacemos autollenado, voy a volver al ejemplo que está acá, cuando hacemos autollenado, las celdas se actualizan, van cambiando. Por ese motivo, si acá era C3 y D3, abajo cambia y se actualiza C4, D4. Cuando estas celdas cambian al hacer el autollenado, esto se conoce como referencia relativa. Quiere decir que el valor no es fijo, o sea, la información que se encuentra dentro va cambiando, o sea, se va actualizando. C5, C6, C7. Pero hay ocasiones, como en esta, por ejemplo, acá tengo A10 más B9. Quiere decir que en la columna B de la fila 9 se encuentra este número. Voy a fijarme abajo qué fue lo que tomó, porque me devolvió cualquier otro número. Al ingresar me muestra A11, que es donde tengo el número 800, pero acá me dice B10. En la columna estoy en la columna B, joya, pero ahora estoy en la fila 10, o sea, me encuentro en la fila que se encuentra abajo. ¿Qué pasa? El 10 no está en esta fila, el 10 está en la fila 9. Como nosotros hacemos el autollenado, Excel por defecto actualiza las celdas y va desplazando esta celda que está arriba. Fíjense cómo va cambiando de posición. A10, B9, A11, B10, A12, B11. O sea, es algo que hace automáticamente. Por eso es importante saber
que cuando hacemos autollenado, las celdas siempre se actualizan. Acá ocurre lo mismo, va cambiando. ¿Qué es lo que ocurre? Yo no quiero que la celda cambie. Esta sí, porque son todos valores diferentes. Pero ¿qué ocurre con el 10? Yo siempre quiero sumarlo sobre el número 10. Una de las soluciones es la siguiente, decir, bueno, lo sumo y escribo el número 10. ¿Qué pasa cuando hacemos autollenado después de escribir el número? El resultado que me dio es el correcto, porque cuando nosotros escribimos un número, ese número queda fijo. Entonces, al escribir el 10, al haber seleccionado la celda cambia, pero al haber escrito manualmente el número 10, este queda fijo. Esta es una posible solución, pero no es la correcta, porque volvemos siempre a lo mismo. Estos valores pueden cambiar. El día de mañana puede ser que la suma ya no sea 10, puede que sea 20, puede que sea 30. Entonces, yo necesito que este valor se actualice según la información que se encuentra acá arriba. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que decirle a Excel, mira, yo quiero hacer autollenado, porque no quiero estar haciendo todo uno por uno, pero quiero que siempre me tomes como referencia el valor que se encuentra acá en esta celda, en la celda B9. O sea, no quiero que te muevas de esta celda. Por el contrario, a 10 sí quiero que se mueva, porque cada uno son distintos valores. Eso no me preocupa. Una forma de fijar este valor es, esto va a depender del teclado de cada uno. Yo, por ejemplo, tengo la computadora de escritorio, y arriba de todo tengo las teclas de función y tengo la tecla F4, juntita, F4. Al presionarla, automáticamente me coloca estos símbolos. Un símbolo peso antes de la letra y un símbolo peso antes del número. Si nosotros al presionar la tecla F4 no pasa absolutamente nada, tenemos que colocar estos símbolos manualmente. Me voy acá, antes de la V, coloco el símbolo peso y hago un clic antes del 9 y coloco también el símbolo peso. O sea, lo hago manual. Vamos a ver qué ocurre ahora con esta celda luego de haberle agregado estos símbolos. Hago autollenado y podemos ver que me da el resultado correcto. Voy a entrar a ver qué fue lo que hizo Excel. Bajó a 11, B9, a 12, B9, a 13, B9. O sea, lo que acabamos de hacer fue fijar esta celda y decirle a Excel, mira, yo voy a hacer autollenado. Quiero que esta que está acá, que no tiene los simbolitos pesos, quiero que esa se vaya actualizando. ¿Por qué? Porque estos valores son todos distintos. Pero esta celda que tiene el número con el cual yo quiero hacer el cálculo, no quiero que se mueva. Quiero que quede siempre fijo ahí y que me haga el cálculo sobre esta celda que está acá. Esto se conoce como referencia absoluta. ¿Por qué? Porque esta celda no se actualiza, esta celda queda fija, sin moverse. Si en el ejercicio anterior yo hubiera tenido en alguna otra celda el IVA, supongamos que tengo acá el IVA del 21%, entonces, ¿qué tendría que haber hecho? Porque acá pondría precio por cantidad por el 21%. Si yo lo dejo así como está y hago autollenado, fíjense que me devuelve 0. ¿Por qué? Porque acá estoy seleccionando y le digo, bueno, quiero agarrar la celda de 3 y multiplicarla por la celda I2. Como la celda no está bloqueada, porque no tiene los simbolitos pesos, ¿qué es lo que hace? Por defecto va bajando. Porque es una referencia relativa. Al hacer autollenado, Excel dice, bueno,
vamos a ir actualizando la posición de esta celda. Obviamente, yo en la celda I10 no tengo nada. Todo está en la celda, o sea, el porcentaje se encuentra en la celda I2. Entonces acá, una vez que yo haga la fórmula, si quiero que se multiplique siempre por esta celda, la bloqueo. Entonces, hago autollenado y podemos ver que Excel siempre hace la multiplicación sobre aquella celda que se encuentra bloqueada. Entonces, si quiero adaptar la planilla, por ejemplo, para otro país y en otro país el IVA, el impuesto que se cobra, es de otro porcentaje, yo lo puedo cambiar sin ningún problema. Puedo ponerle 19%, aprieto Enter y puedo ver el resultado cómo se va actualizando. ¿Por qué? Pues estoy tomando como referencia esta celda. Para todos hay que hacer exactamente lo mismo. Este importe tengo que restarlo sobre este número. Este 15 no lo tengo en ningún otro lado, está únicamente en esta celda. Entonces, como se encuentra solamente en esta celda y yo tengo que hacer el cálculo sobre ese valor, le coloco el simbolito antes de la columna y antes de la fila. Una vez que ya lo coloqué, luego hago el autollenado. Y podemos ver, como siempre tomo como referencia, esa celda. ¿Se va entendiendo? ¿Hay alguna duda? Si no funciona F4, no hay forma. Hay que colocarlos manualmente. Bien, no hay otra alternativa. No tiene que ver con la versión de Windows, nada por el estilo, ni con el teclado. Tendría que ser el tema de, si es en el caso de la notebook, porque las teclas de función de la parte superior tienen otras funciones especiales. Por ejemplo, activar o desactivar internet, subir o bajar el brillo. Bien. Lo que habría que probar con todo. Porque yo con el F4 se me activa, no sé, segunda pantalla, segundo plano, no sé. Exacto. En el caso de la notebook hay una tecla que se llama Fin o FN. Sí. Y en algunas ocasiones, manteniendo presionada esta tecla y presionando el F4, capaz que se puede llamar a la función. Bueno. Pero en algunas ocasiones hay que tener cuidado porque se desactiva. Creo que en la mía, por ejemplo, en el F4 tengo internet, lo que es el Wi-Fi, así capaz que la uso y se me desconecta a internet. Es otra combinación. Si no, bueno, no queda de otra que escribirlo. Una sola que hay que escribir porque no hay que copiar en toda la hoja. Y de la misma forma que venimos resolviendo las anteriores, resolvemos las siguientes. La división, tomamos el valor, la barra de dividido, hago un clic en la celda y le agrego el simbolito. En este caso hay distintos tipos de referencias, o sea, tenemos la referencia relativa, que es la que estuvimos usando desde el principio, ni bien hacíamos autollenado. La referencia absoluta, que bloquea las celdas. Y después hay otra, que esa la vamos a ver en otro ejercicio para no marearnos mucho, que es la referencia mixta, donde podemos indicar que yo no quiero bloquear toda la celda completa, sino que quiero bloquear o el posicionamiento con respecto a la columna, o quiero bloquear la fila únicamente. Pero eso después lo vamos a estar viendo más en detalle con otro ejercicio.
Y el porcentaje es una multiplicación. Ujú. Una vez que lo tengan, avísenme. Profe, hola. Sí, dime. Yo no logro hacer el simbolito ese. En el teclado lo tenés. ¿Te figura en alguna tecla? FN que no sé si lo tengo. También tengo el fin, pero con ninguna de las dos me lo hace. Ah, ok. Entonces, en ese caso, tenés que ir manualmente usando la tecla Shift. Mantienes presionada la tecla Shift. Por ejemplo, en mi teclado, tengo que ir al 4 para manualmente colocar el símbolo. Si de repente en el teclado a vos no te figura el símbolo peso que se encuentra en el 4, entonces ahí puede ser que tengas que fijarte. Sí, me figura el 4, Ah, ok. pero me sale el número 4 cuando yo me aprieto eso. Ah, tenés que mantener presionada la tecla Shift, que es esta que está acá. Esta que dice Mayús. Y en el teclado tiene como una flechita que apunta hacia arriba. Ahora sí. Ah, perfecto. Gracias. No, de nada. La misma teclita que usamos para hacer el igual. A partir de ahora vamos a estar trabajando mucho con las referencias absolutas. Es más, todos los ejercicios que ven ahora son con referencia absoluta. Ahora sí. Sí. Hay que desactivarlo porque se queda pegando.
Después no se olviden de avisarme. Lo mismo si hay alguna duda o algo que no se haya entendido. Me van avisando. Profe, Sí, dime. el simbolito se pone antes del 10, ¿no? Antes de la celda. Sí. O sea, el 10 está en la celda B9, entonces vos tenés que colocar el simbolito antes de la celda. Sí. O sea, pone símbolo, B, símbolo Después- y el 9. Sí, a mí me sale, hemos encontrado un error de escritura. ¿Podrás compartir pantalla? ¿O pasar una captura por WhatsApp? Porque no tenés que colocar el número 10 acá dentro de la fórmula. Es la celdita nada más lo que se llama. No el número. Sí, el tema es que a medida que ibas escribiendo, vos ahí pusiste el símbolo. Como lo estás haciendo ahí manual, por eso te aparece un error. Tenés que, o bien, una vez que pusiste el cálculo, o sea, una vez que pusiste el operador, hacer un clic en la celda, o si lo vas a escribir todo de cero, tenés que escribir el simbolito, escribir también manualmente la celda. O sea, lo tenés que escribir todo de cero. O sea, si ya empezaste con el símbolo. Si no, es seleccionas la celda y después vas y lo modificas. Haciendo un clic. Y haciendo un clic. Ok. ¿Yo puedo tener la referencia también en otra hoja que no sea la misma? Sí, ¿Tendría que tranquilamente. traer la hoja también o solamente me toma la celda de referencia? Te tomaría la celda junto con el nombre de esa hoja. Si yo, por ejemplo, vamos a suponer que lo tengo acá. Entonces acá pondría esta celda más
Me voy a la otra hoja, selecciono y acá me está diciendo, bueno, de la hoja, el nombre que tenga, y así como está. Lo que hay que prestar atención cuando se trabaja con otra hoja es que, por ejemplo, no regresar. Es decir, bueno, mientras estoy armando la función o la fórmula, una vez que termine de seleccionar esta partecita, no regreso a la otra hoja, porque si regreso a la otra hoja mientras la estoy armando, acá por ejemplo se actualizó y me dice, bueno, ahora estás en la hoja funciones, entonces me está seleccionando la hojita en la que me encuentro en el momento. Bien, gracias. Eso es el único detalle, pero después sí. Listo. Aquí. Muy bien, very good. Después, lo que es la parte inferior, ese no lo voy a resolver. No lo voy a resolver, mejor dicho, porque son las funciones de estadística. Lo que sí pueden sacarle si quieren el formato, para que no tenga colorcito. Fíjense que es suma, máximo, mínimo y promedio de cada columna. Y tengan cuidado porque Excel les va a seleccionar los valores incluyendo el número que se encuentra arriba. Y solamente es la suma, el máximo, el mínimo y el promedio de estos datos. Y así con cada una de las columnitas. Muy bien. Y este ya lo voy a dar como terminado. ¿Sí? Me voy a dejar que ustedes lo completen. Al momento de guardarlo, puede ser que les salga este cartel como me parece a mí. Porque esta planilla fue armada en una versión anterior de Excel, entonces me aparece el comprobador de compatibilidad. Acá yo voy a desactivar esto de comprobar la compatibilidad al guardar el libro, porque si esto queda activado, cada vez que lo guardamos va a aparecer el mismo cartel. Lo de la compatibilidad es más que nada con respecto a lo que es el formato. Que por ejemplo este WordArt no estaba en las versiones, no está en las versiones más actuales. El estilo que tiene este R4 tampoco se encuentra. Es más que nada la diferencia entre el formato. Si después hay una diferencia con las funciones o las fórmulas, también nos va diciendo cuál es la posible dificultad que podemos llegar a tener entre una versión de Excel y la otra.
ya que en varias ocasiones hay funciones que dejan de utilizarse y son reemplazadas por otras. Así que vamos a ir ahora al práctico número 10 y lo vamos a... Una preguntita. Sí. ¿Podemos trabajar sobre la misma hoja o hay que armar una planilla nueva? No, trabajan sobre el mismo. Okay. El único momento en que tienen que hacer una totalmente nueva es en caso que la que descarguen no les permita trabajar, o ya si es un PDF. En caso que sea un PDF, ahí sí lo tienen que armar todo de cero. Pero las planillitas yo ya se las doy armadas, así en algunos casos no tienen que estar tanto tiempo armándolas. Y lo que abrimos es el número 10. Una vez que lo tengan abierto, me avisan, así empezamos. Porque acá vamos a estar cargando datos, como nos pasó en el práctico de funciones, que había que cargar con distintos valores inventados, y vamos a ver una función que nos va a permitir cargar datos con números aleatorios. Pero quiero que lo veamos en detalle porque tiene un problema esa función y hay que ver cómo solucionarlo, entre comillas. Una vez que tengan el práctico 10 abierto, comenzamos. Bien. Vamos a ver cómo es esto de poder completar acá en esta tabla. Cada una de estas columnas, a diferencia del práctico que habíamos realizado antes, son bastantes celdas las que hay que cargar. Entonces, para no perder el tiempo, hay una función, lo voy a hacer acá en la primera columna para que lo veamos, y después lo voy a hacer en todas estas celdas al mismo tiempo. Pero me voy a posicionar acá en la primera celita de la columna de Laura. Voy a colocar la función, se llama aleatorio entre, o sea, aleatorio.entre. Esta función me permite devolver un valor de manera aleatoria. Y nosotros podemos establecer el límite, o sea, decir, bueno, quiero un número aleatorio entre 100 y 500. Y acá en los parámetros me dice, bueno, primero se coloca el valor más pequeñito, o sea, dónde va a iniciar, y luego el valor más alto. Entonces, si yo quiero hacer, por ejemplo, entre 100 y 500, pondría 100 como valor mínimo, punto y coma, 500. Si quiero que sea, vamos a hacer los valores un poquito más grandes, voy a hacer entre 2000
y vamos a ponerle 5600. Listo. En el momento que aprieto Enter, me devolvió de manera aleatoria un número entre 2000 y 5600 en este caso. Una vez que hago la función, obviamente yo voy a querer hacer autollenado. Entonces arrastro y hago autollenado. Y vemos que me devolvió todos números aleatorios. Pero esta función tiene un problema. El problema es que constantemente se va a estar actualizando y se va a estar cambiando. ¿Qué quiere decir? Que si de repente yo me paro en otra celda y digo, bueno, quiero colocar, no sé, acá quiero colocar una fecha. Voy a escribir acá, en una celdita aparte, fecha de hoy. Armo la función, aprieto Enter y en la columna de Laura esos números que están automáticamente volvieron a cambiarse. O sea, no es que quedan fijos en la pantalla. Acabo de borrar la función hoy y estos datos nuevamente volvieron a actualizarse. Entonces, por un lado está bueno porque me genera los números aleatorios teniendo en cuenta un rango de números. Pero no es que estos valores quedan fijos. Una solución a esto, decir, bueno, ya está, tengo la columna con los valores mezcladitos. Para que quede fijo y que no se esté cambiando constantemente, lo que hay que hacer es lo siguiente. Selecciono todos los números, todos los valores. Voy a copiarlos, puedo hacer clic derecho copiar o en la pestaña inicio, en el grupo de portapapeles, desde acá también lo puedo copiar. Acá tengo la opción copiar. Y ahora no voy a pegar directamente. Puedo ir o clic derecho, pegado especial, que las opciones de pegado especial se encuentran acá, estas serían las básicas. La segunda que tiene el numerito que dice 1, 2, 3. O desde el portapapeles en la lista pegar, también tenemos el mismo simbolito que dice pegar valores. ¿Qué significa esto? Cuando yo lo copié y desde la lista de pegar elijo la opción valores, quiere decir que acabo de copiar esas celdas con las fórmulas, pero al momento de pegarlo, fíjense que me pegó el resultado devuelto. Quiere decir que si yo en otra celda hago un cálculo y aprieto Enter, al no tener más esa función de aleatorio, estas celdas ya quedan fijas con estos valores. Entonces, está la posibilidad de, o bien, cargar yo manualmente todas las celdas una por una, o usar la función aleatorio entre. Y tenemos 2000 y 5600. Ahora, voy a volver a repetirlo solamente acá en Hugo, una vez más, para que lo comprendamos mejor. Vamos a poner 2000 como valor inferior y 5600 como valor superior. Hago el autollenado y así como está seleccionado, así nomás, me voy acá en el portapapeles para copiar estos números y en la lista de pegar elijo la opción pegar valores para que queden ahí fijos. Y así es como se utiliza esta función. Profe, Dime. ¿de dónde salen esos valores? De la función. Entiendo. O sea, acá le estoy diciendo a Excel que me genere de manera aleatoria números entre este rango de datos. En vez de yo ir uno por uno y decir, bueno, quiero números, poner yo números entre 2000 y 5000, en vez de colocarlos yo manualmente, le digo a Excel que me los genere. O sea, los crea Excel.
Si yo quiero números que sean entre 1 y 10, entonces pongo, bueno, como número inferior el 1 y como número más grande el 10. Entonces Excel me genera aleatoriamente un número entre 1 y 10. ¿Sería la cantidad de cada indumentaria? Sí, el valor representaría la cantidad. Más que la cantidad, en realidad sería la recaudación. Tendría que ser el número mucho más grande para que sea la recaudación. Así que lo voy a dejar como cantidad. Una vez que hicimos uno, hago el autollenado, copio y pego los valores. Para no tener que hacer columna por columna, ¿cómo hago para completarlo todo completo? Marco todas las celdas, por ejemplo en este caso Laura y Hugo, ya lo hice. Marco la primera celda de María hasta la última de Verónica. Y escribo aleatorio, Enter. Y no voy a apretar la tecla Enter. Voy a usar una combinación de teclas. Control, sin soltar Control, presiono la tecla Shift, sin soltar la tecla Shift, presiono Enter. No, perdón. Le agregué una tecla que no iba. Control Enter sin el Shift. Control y Enter. ¿Sí? Eso se hace una vez que tenemos todas las celdas seleccionadas. Aleatorio Entre. Control y Enter. Ahora sí. Así como está todo seleccionado, copio y pego los valores. Y en vez de estar yo cargando los valores, más que nada esto se utiliza si los datos son aleatorios. O sea, si yo tengo que cargar una tabla con valores aleatorios o valores inventados. Pero si en la planilla de trabajo me dice, no, tienen que estar estos valores, yo no puedo andar inventando nada. Acá más que nada para que no tarde mucho cargándolos cada una de las columnas. Para eso es la función de aleatorio entre. Para que Excel genere siguiendo un rango de números, me devuelva un valor al azar. Pueden usarlo o no la función, eso ya queda a criterio de cada uno, pero es una buena función. Después me pide calcular de cada vendedor el total. Así que con autosuma podemos hacer autollenado. Y acá para la recaudación, dime. ¿Cómo se saca eso? Acá el total de vendedores es una suma. No, eso que hizo recién. ¿El autollenado? Sí. Ah, en vez de hacer autollenado hacia abajo, autollenado hacia el costado. Entonces, el autollenado, recuerden que lo que hace está copiando la función de cada uno. Entonces, en vez de estar haciendo una por una, cada una de las columnas, hacemos autollenado y repetimos la misma función para cada una de ellas. Y después autollenado hacia abajo.
Una vez que tengan los totales me avisan. Y si algo que no se entendió en el proceso me van preguntando. No, a mí no me arranca esto. Yo pongo el primer importe, por ejemplo, en Laura en la B2, ¿no? Exacto. Y en la segunda pongo el igual y aleatorio. Sí. Me trae aleatorio entre. Sí. Pero no me deja poner los paréntesis. Sí puedo poner los paréntesis a mano, pero cuando le doy enter, que termino de completar el primer rango y el segundo separado por el punto y coma, no me trae, me pone nombre. Me da ese error. Hay algo que estoy haciendo mal. Y el aleatorio entre me dice devuelve el número, es o sea, como descripción de lo que sería aleatorio entre, me dice devuelve el número aleatorio entre el número que especifique. Pero nunca me deja escribir dentro del paréntesis, lo tengo que hacer todo a mano. Cuando estás armando la función, apretás la tecla del tab, el tabulador, y ahí te permite, lo que hace, escribe automáticamente la función por vos, o sea, terminas de armarla. Y después adentro, por ejemplo, una vez que te deja colocar un número adentro, después del paréntesis, fíjate si al poner punto y coma, después te resalta también el siguiente parámetro, que es superior. Lo importante es que por lo menos te deje colocar el primer valor. Al tener más información como preparar el resultado, y ayuda de ella, y atención, ponga la época de funciones, y evita usar el signo igual. Ah, porque me puse el signo igual y supuestamente si pongo esto. Profe, Dime. ¿era entre 2000 y 5600? Yo le puse entre 2000 y 5600. O sea, el rango es al criterio de cada uno, porque los valores que les van a devolver a ustedes es distinto de los que me devuelve a mí. Yo le puse entre 2000 y 5600, pero puede ser el rango que ustedes prefieran. Porque a mí me devuelve 3654, me devuelve. Está bien. Sí, sí. O sea, son números... Tampoco me da, profe. ¿No te devuelve ningún resultado la función? No. ¿Te deja armarla por lo menos? Sí. Ok. Aleatorio entre. Colocas, fíjate, cuando colocas el primer número, al poner punto y coma, fíjate si te detecta acá superior. Por ejemplo, fíjate que yo estoy escribiendo y acá me resalta, o sea, me remarca como en negrita, un color más fuerte, la palabra inferior. Cuando yo pongo punto y coma, ahí pasa y me devuelve acá superior, o sea, me resalta la otra palabrita. Fíjate si a vos te hace lo mismo. No me hace nada. Bien. Pero te deja colocar el primer número, por ejemplo. Sí, el dos, entre paréntesis 2000 y el punto y coma, sí. Bien. Al poner punto y coma, no pasa entonces a superior. No. Bien, prueba de poner en vez de punto y coma, una coma nada más. A ver si pasa. No, tampoco. Ok. Puede ser que haya un error en el armado de la función. Pásame una capturita. O sea, arma la fórmula tal cual como la tenés. Ok. A ver qué pudo haber ocurrido. Esto me da cualquier disparate.
En el aleatorio entre es aleatorio punto entre. Ok. No entiendo nada, me da cualquier cosa. ¿Qué es lo que devuelve? Y porque me devuelve, o sea, en todas, por ejemplo, yo le puse el rango poner entre 3.250 y 9.000. Y en toda la primera columna me pone 3.250. Tal vez eso estaría bien, porque es el rango inferior. ¿O no? Sí, lo único que te tiene que devolver, o sea, no en todo es igual. Bueno, en todas la primera columna, en todas las B2, la C2, la D, en todas me pone 3.250 y después va corriendo hacia abajo. Y por ejemplo, en el total de vendedores, que no tenía que llegar a eso, que lo tenía que hacer solo el cálculo. O sea, me tendría que funcionar la autosuma. Exacto. Oh, qué raro. Es más fácil borrarlo y empezarlo de nuevo. Aleatorio entre. Y yo seleccioné todo y control y sin soltar enter. Y ahí genero aleatoriamente. Muy bien. Y después copiar y pegar. No, profe, me da nombre el signo de pregunta. Sigue apareciendo un nombre, ok. Y a ver, entre el número para hacer una cosita, abrí la fórmula como lo tenés y pasar una capturita de cómo tenés escrita la formulita, la función. Bien, videollamada nomás. Fíjate que la función, como va escrito, aleatorio entre
Qué chambón. Ah, mirá, me dio bien. Perfecto. Bien. Porque yo les había comentado esto de el punto y coma que se encuentra acá. O sea, cuando ponemos punto y coma y no pasa al siguiente parámetro, eso tiene que ver mucho también con respecto a lo que hablábamos en la primera clase, los decimales, que usábamos punto o usábamos coma. Depende de la configuración del teclado, muchas veces los parámetros, en vez de separarse con punto y coma, muchos parámetros se separan con coma en algunas computadoras. En el caso de la función fecha, que íbamos separando lo que era el año, el mes y el día, igual si esa función con punto y coma no les funcionaba, tienen que utilizar una coma para separar los parámetros. En este caso, en mi computadora, yo sí o sí tengo que usar punto y coma, porque inclusive acá la función me va explicando las partes, o sea, cómo tiene que ir. Aleatorio, punto entre, paréntesis, inferior, y me separa, me muestra que tiene que ser un punto y coma para separar los parámetros, y después colocar el otro dato. Una vez que ya lo consiguieron, no se olviden que, obviamente, cuando queramos hacer el autollenado, no se olviden que tienen que copiar, o ponen copiar desde el grupo de portapapeles, y al pegar eligen la opción de pegar valores, o sea, la primera que dice 1, 2, 3, y ahí los pegamos. De esa manera nos aseguramos que quede fija la función y no se esté desplazando. Y después la suma de cada uno. Perdón, profe, ¿pegar Dime. dónde? Pegar acá. Acá arriba, en la pestaña inicio, en el grupo portapapeles, Sí. abajito donde está pegar hay una pequeña flechita que apunta hacia abajo. Ajá. Ahí haces un clic y donde dice pegar valores, elegimos la primera opción, que son simplemente los números. Eso lo que hace es borra la fórmula o borra la función y devuelve únicamente el resultado. Gracias, profe. No, de nada. Después, para calcular las comisiones, una vez que ya los tengan,
Recuerden que sí o sí necesitan estos totales. Porque después en el punto 2, cuando tengamos que calcular la comisión, me va a decir calcular sobre el total de vendedores. O sea, sobre este valor que se encuentra acá. En los otros hacemos lo mismo, profe. Exacto. Hugo, María. O Podés hacer lo siguiente. Si te faltan completar las otras columnas, seleccionás todas esas celdas que están vacías, escribís la función aleatorio entre y cuando terminas de armarlo, en vez de apretar solo Enter, mantienes la tecla Control presionada y sin soltar esa tecla, apretas una vez sola Enter. Y las celdas que estaban seleccionadas se van a completar automáticamente. Para que no tengas que hacer una por una y autollenado. Más que nada para eso. Entonces seleccionas todo y lo completas. Esto funciona no solamente con fórmulas o con funciones. Si yo de repente hay una celda completa que tengo que completar con la fecha de hoy, por ejemplo, puedo escribirla directamente, Control Enter y se completa automáticamente. O sea, es como que esa información que yo escribo en una celda la estoy replicando, o sea, la estoy expandiendo en el resto de celdas seleccionadas. Pero sí o sí tengo que primero seleccionar las celdas, colocar la información y después Control Enter. Después lo voy a volver a escuchar porque se me modifican todas las celdas. Hay algo que hago mal. Algún paso que me saltea. ¿Se modifican las celdas donde habíamos usado aleatoria? Claro, y en todos lados, porque por ejemplo cuando las comisiones lo mismo. Yo había hecho las comisiones abajo y también se me modifica. Exacto, entonces, donde está la fórmula, seleccionamos las celdas, donde están los valores, tenés que ir copiar las celdas, o sea, seleccionas las celdas, vas a copiar y después acá en pegar tenemos que indicarle que voy a estar pegando solo los números. De esa forma sacamos esa fórmula aleatorio, ya que simplemente la usamos para que me genere los números, pero después no quiero que siga estando esa función, sino me cambia constantemente todos los datos. ¿Puede ser que dé todo, o sea, que número diferente a los tuyos, profe? Sí, porque son aleatorios, son al azar. No les van a dar nunca los mismos números que a mí. Profe, ¿las comisiones se saca de los valores de recaudación o del total de vendedores? Del total de vendedores. Gracias. No, de nada.
Cuando sea la comisión del 5% no van a tener mayor problema, porque selecciono el total del vendedor más al costado, ya que después de la columna H yo tengo que desplazarme. Yo estoy muy cerca, entonces no veo que tengo más información. Al costadito me desplazo. Pueden usar acá la barra de desplazamiento para desplazarse un poco más al costado. Y ahí seleccionamos el porcentaje que corresponde para esa comisión, que en este caso es del 5%. Así que el total de vendedores por... Voy al costadito y selecciono la celda del 5%. Ahora, este 5% yo no lo tengo repetido en ningún otro lado. Tengo simplemente esta celda como una celda con un valor auxiliar. Es un porcentaje que está ahí y lo tengo de referencia. ¿Qué pasa? Yo voy a querer hacer autollenado, ya que acá tengo que completar el resto de las celdas que están vacías. Entonces, como yo sé que voy a hacer autollenado, ¿qué tengo que hacer con esta celda? Bloquearla. Porque al momento de hacer autollenado, yo no quiero que esta celda se vaya desplazando. Quiero que siempre lo multiplique por ese 5%. Entonces, ahí en cada una me está haciendo la multiplicación sobre el total de los vendedores. Simplemente una multiplicación. Y la celda donde está el porcentaje, esa la bloqueamos. ¿Cómo se bloquea, profe? Colocamos el simbolito peso. Si la tecla F4 no les funciona, colocan un símbolo peso antes de la J y un símbolo peso antes del 3. Fíjense que yo, al hacer la formulita, puse el total de vendedores por y fui a la celda y le hice un clic para que ya la celda por lo menos aparezca escrita. Y acá agregué manualmente los simbolitos. Recuerden que si la tecla F4 no funciona, tienen que ponerlos ustedes manualmente. Ah, con esos simbolitos se bloquea. Exacto. De esa manera, al hacer autollenado, siempre lo estás multiplicando por la misma celda, que es la del 5%. Después, en el caso de la comisión del 3%,
el enunciado me dice un detalle. La comisión del 3% será calculada sobre la mayor recaudación de cada vendedor. O sea, no es como en el punto anterior que es sobre el total. Es solamente sobre la mayor recaudación. O sea, sobre el valor más alto de cada vendedor. A ese valor más alto le voy a calcular el 3%. Entonces, acá. ¿Cuál es el valor más alto de Laura? En mi columna, el valor más alto es este. 5.580. El tema es el siguiente. Yo acá tuve que mirar cada una de las celdas para poder detectar cuál es el número más alto. La idea no es esa, no es elegir yo manualmente cuál es el número más alto. O sea, ¿por qué lo voy a hacer yo si Excel tiene una función que me devuelve el número más alto? La función es máximo. Así que voy a hacer lo siguiente. Primero una vez que estoy acá en mi celda, me voy a la lista de funciones de estadística y elijo la función del máximo. Max. Excel me detectó un montón de números y me los está seleccionando todos. No, yo simplemente quiero los valores correspondientes a lo que es la indumentaria. Ahí está. Obviamente, si yo aprieto Enter, me va a estar devolviendo el número más alto. Lo que hay que hacer es lo siguiente. Una vez que Excel ya colocó, ya me armó la función, fuera del paréntesis, así como está, ahí lo multiplico por el porcentaje. 3%. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Excel? Excel primero dice, bueno, me está pidiendo el valor más alto. Entonces se mete en este rango, que fue el que seleccionamos, y me devuelve el valor más alto. De ese valor más alto, le va a hacer el cálculo del 3%. Fíjense que si yo lo hago manualmente, elijo el valor más alto y lo multiplico por el 3%, me devuelve el mismo resultado. Pero ¿qué ventaja tengo al haber usado la función del máximo? Si yo de repente cambio cualquiera de estos números, y digo, bueno, vamos a poner que los jeans tienen una recaudación de 7.800. Entonces se actualiza todo. Porque al haberle dicho, busca cuál es el máximo, me va a detectar cuál es el más alto, y a ese valor le va a calcular el porcentaje. Y la ventaja que tengo es que después, yo al haber bloqueado la celda del porcentaje, yo luego puedo hacer autollenado. Profe, ¿puede repetir, por favor? ¿Sí? Acá me pide que tengo que calcular este 3%, pero el 3% no va a ser, como en el caso anterior, sobre la recaudación de cada uno de los vendedores. O sea, no voy a multiplicar por este número. Me dice la mayor recaudación. Entonces, de este rango de datos yo tengo que averiguar cuál es el número más alto. Usamos la función del máximo, que es max. Recuerden que para poder encontrarlo tienen que ir al grupo edición, a la lista desplegable del botoncito de autosuma. Y acá tenemos todas las funciones de estadística. Para averiguar el número más alto, la función de estadística que utilizamos es la del max. Selecciono únicamente el rango de valores que quiero averiguar, que son estos. O sea, no tenemos que incluir el total de vendedores ni la comisión anterior. O sea, estos datos no. Después que corregimos el rango, porque Excel va a marcar otra cosa, hacen un clic luego del paréntesis, o sea, no se quedan acá adentro. Hacen un clic afuera del paréntesis y ponemos por, me desplazo hacia el costadito
y selecciono la celda del 3%. Y luego la bloqueo. Y Gracias, profe. no, de nada. Es importante que el cálculo sea fuera del paréntesis, porque le estamos diciendo es como cuando hacemos las operaciones matemáticas y usamos los paréntesis para dividir. Le estoy diciendo al resultado obtenido acá, en este caso, lo multiplico por esta celda. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Hay alguna duda? ¿Se va entendiendo? Muy bien, muy bien. Luego, la comisión total será el resultado de sumar ambas comisiones. O sea que acá en comisiones totales tenemos estas dos celditas. Una suma sencillita. Esto más esto, nada más. Solo la suma de las comisiones. Pueden usar una fórmula, pueden usar la función de autosuma, lo que ustedes prefieran. Van a obtener exactamente el mismo resultado.
Después acá en total con comisión es el total de vendedor más la comisión. Total vendedor más comisión. Y una vez que lo tenemos, listo. Podemos guardarlo. Luego, el resto de los ejercicios, menos el 13, porque para el 13, vamos a sacarlo. En el caso, chuchis, ahí estaría. Después, en los siguientes ejercicios, los cuales van a quedar de tarea, presten atención porque acá, por ejemplo, me va diciendo cómo se tiene que resolver el cálculo. Y al costadito van a tener la tabla auxiliar con los valores que van a usar. Entonces acá en el IVA me dice que multiplicar el precio, o sea, este valor, por el 21%. Entonces yo ya no voy a escribir 21%. Voy a multiplicarlo y voy a seleccionar la celda donde se encuentra el porcentaje. Como esta es una tablita auxiliar y los valores simplemente se encuentran en estas celdas y no están repetidos en ningún otro lado, yo voy a tener que bloquear esta celda. ¿Dónde está el porcentaje? Esa celda la bloqueo. ¿Por qué? Porque todos estos valores de precio se van a estar multiplicando siempre por el 21%. Entonces, a partir de ahora, ¿cómo me doy cuenta si tengo que bloquearlo o no tengo que bloquearlo? La primera característica es que el dato lo vamos a tener en una celda solita aparte. Y yo después, supongamos que vamos a hacer de cuenta que acá me dice promedio valor en 24 cuotas, por ejemplo. Entonces yo tengo que calcular el promedio, pero únicamente de este rango de columnas. ¿Qué pasa? Yo no puedo hacer autollenado para abajo. Está bien, el de abajo también me está pidiendo el promedio, pero es de otro dato, o sea, de 36 columnas, perdón, 36 cuotas. Entonces yo tengo que seleccionar este rango con la función del promedio y calcularlo. Y no lo voy a bloquear porque acá yo no voy a hacer autollenado. El dato simplemente lo traigo y se refleja acá adentro. En cambio acá sí, yo estoy haciendo la fórmula. Esa misma fórmula se repite para todas las celdas y tengo que hacer autollenado. Entonces, si el dato que estoy usando se encuentra en una tabla aparte y después veo que más adelante yo voy a tener que hacer el mismo cálculo, entonces ahí usamos la referencia absoluta. Pero la mejor forma de identificarlo es que ese valor va a estar en una celdita totalmente aparte, aislada. El práctico 11 les va a quedar de tarea y el práctico 12 también les va a quedar de tarea. En el caso del 12,
quiero, a ver, porque hay una parte que quiero que quede grabada para que lo puedan hacer, porque hay un problema. No es un problema, pero es un detalle a tener en cuenta. Realizar un gráfico. En la primera columna, ¿qué me dice? La columna categoría, acá apellido y nombre lo completan con datos inventados, pero en la columna categoría me dice que se va a completar con la secuencia A, B y C. Quiere decir que acá voy a poner la A, debajo la B y debajo la C. Y luego realizamos autollenado. Entonces selecciono A, B y C, las tres al mismo tiempo, y hacemos el autollenado. Entonces, acá, tengan presente que yo estoy seleccionando las tres celdas, o sea, no solamente una o las dos primeras, las tres celdas al mismo tiempo. Entonces, al hacer autollenado, Excel repite la misma secuencia. A, B y C. A, B y C. A, B y C. Si yo tuviera números, supongamos que la categoría en vez de ser letras son números 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. En el caso de los números, ahí sí hay que tener cuidado, porque al hacer el autollenado, en el caso de los números va a seguir la serie correlativa. Después del 3, vio que veníamos de 1 en 1, entonces Excel interpreta que yo quiero ir de 1 en 1 completándolos. En el caso de los números, si el día de mañana yo tengo que completar con 1, 2, 3, 1, 2, 3, o sea, repetir la secuencia, luego de hacer autollenado, este pequeño icono que queda activado, una vez que hacemos el autollenado, esto queda activado en pantalla por un tiempo. Desde acá en opciones de autollenado, yo puedo copiar las celdas. Entonces repite la secuencia. En vez de generar el intervalo de 1 en 1, me dice, bueno, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pero esto más que nada les va a pasar con los números. En el caso de las letras, no. Pero para que tengan en cuenta, cuando les pida repetir la secuencia es seleccionar y hacer autollenado. Si pongo lunes, martes, miércoles. Y acá igual, por ejemplo, acá lunes, martes, miércoles, quiere continuar jueves, viernes, sábado. No, si quiero lunes, martes y miércoles, una vez que hice el autollenado, le digo no, quiero copiar la primera secuencia. Lunes, martes, miércoles, lunes, martes, miércoles, lunes, martes, miércoles. Todo con opciones de autollenado. Ese es el único detallito para que lo tengan en cuenta después a futuro para cargar los valores. Igual que en el ejercicio extra que les dejo de tarea, van a tener tablitas auxiliares en la parte superior con los datos que van a necesitar. Así que estos se los dejo de tarea para que puedan practicar con las referencias absolutas. Igualmente, cualquier duda de algo que no se entienda, como hicimos con el ejercicio número 8 de la clase anterior, que lo resolvimos en el momento, si alguno de estos ejercicios no se entiende algún paso, después lo vemos y lo resolvemos en la clase en vivo.